Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida a esta clase Siéntete cómodo, donde vamos a estar hablando de lo que es el pilar número uno de cómo escoger un nicho exitoso en Instagram. Cabe mencionar que esta clase es solo el resumen de una sola clase de nuestro curso Tips Instagram 0 a 100, donde te enseñamos a crecer en Instagram con métodos prácticos avanzados desde cero, desde lo más básico hasta lo más avanzado, desde cómo cerrar ventas y así sucesivamente. Pero ya vamos a empezar con lo que es el tema principal de hoy, cómo elegir un nicho en Instagram. Bueno, lo primero que nosotros queremos como marca personal, como cuenta, digámoslo así, de empresa, es cuando iniciamos en las redes sociales o en Instagram específicamente, es acaparar la mayor cantidad de personas posibles, sea o no sea de nuestro sector, de lo que hagamos. Esas personas se interesen por nuestro contenido, compren nuestro producto o así sucesivamente. O que quizás esas marcas, si somos una marca personal, quieran comprar nuestro servicio y ese tipo de cosas. Eso es un error que muchos cometemos y es pensando que para abarcar mucho tenemos que ampliar, hablar de todo, hablar de mil cosas, hablar de música, hablar de marketing, hablar de moda, hablar de belleza y todo tipo de contenidos con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de usuarios posible. Y es que este es un error, sobre todo cuando empezamos, ya que se nos va a hacer muy difícil nosotros conocer nuestro público, nosotros empezar cuando queremos hablar de todo tipo de cosas. Debemos tener en claro cuál es nuestro nicho, cuál es esa pequeña porción de personas a la que vamos a cautivar y luego ir ampliando y ampliando cuando vayamos teniendo dominio y autoridad en nuestro sector. Y es que es más fácil nosotros conocer los gustos, los intereses, los anhelos, los problemas de una comunidad que de mil personas con gustos e intereses diferentes. Así que lo primero es conocer de qué vamos a hablar, por dónde vamos a empezar, cuál es ese nicho, cuál es esa pequeña parte del sector que vamos a abarcar. Y vamos a hablar de lo que es un nicho. Un nicho básicamente es una pequeña parte en un sector donde se habla de algo, donde se tiene un interés sobre algo, puede ser el sector dinero. Hay personas que quieren ganar dinero, digámoslo así, pero no todo el mundo quiere ganar dinero de mil maneras. Por ejemplo, invirtiendo en forex, quizás hay personas que quieren marketing digital, hay otra persona que quiere marketing de afiliado, hay otra de marketing en redes sociales y un sinnúmero de cosas diferentes que quizás una cosa no tiene que ver con la otra. Y así eso es un ejemplo claro. Y quizás en ese nicho de marketing, digámoslo así, digital, hay otros micronichos que son pequeñas partes donde se puede segmentar aún más la comunidad, de dónde te vas a enfocar, personas que estén interesados en esos tipos de métodos para ganar dinero. Si seguimos en el ejemplo de ganar dinero. Y eso es lo que tienes que tener bien claro. Un nicho es una pequeña parte de un sector y un micronicho es una pequeña parte de un nicho. Así que ya tienes una idea clara. Entonces vamos a empezar con cómo escoger un nicho en Instagram. Lo primero que tienes que saber es cuál es tu sector, cuál es eso que de verdad te interesaría hablar, que no te cuesta de ningún esfuerzo hablar, eso es como algo que tú naturalmente te gusta hablar, algo que tú le puedes dedicar el tiempo para hacerlo. Quizás ese no sea tu nicho concreto, quizás eso no sea lo que te dé mejores resultados, pero es algo por donde debes empezar y te va a motivar a ti a crear contenido. Puedes escoger lo que es un sector, no importa el tamaño, puede ser salud, dinero, moda, belleza, cualquier tema del cual tú te sientas cómodo hablando. Luego ya que escojas tu sector, luego vamos a lo que es el nicho, donde tú te quieres proyectar, en qué espacio tú te quieres proyectar. Puedes acotarlo un poco más y luego de esa acotación, verifica si puedes acotarlo a lo que es un micro nicho.
De esta manera ya tienes lo que es un nicho, un sector y un micronicho. Y te voy a poner varios ejemplos para que tú también lo pongas en práctica con lo que es tu nicho. Lo primero vamos a poner un ejemplo con el sector memes, un sector muy grande. Obviamente si tú quieres crear una cuenta de memes, empezar se te va a ser muy difícil porque hay millones de cuentas con comunidades de personas que comentan, interactúan, que les gusta ese contenido y tú hacerle competencia a cuentas de millones de seguidores, cuentas ya de mucho tiempo ahí, se te va a hacer muy difícil porque si van a hablar de lo mismo, de la misma variedad, entonces, ¿por qué seguirte a ti que esa cuenta que ya tienen una comunidad creada donde hablan y comparten, comentan, interactúan y todo eso? Entonces, tienes que hacer una acotación. Eso te va a permitir a ti empezar por un sector. Por ejemplo, en memes hay memes para hombres, mujeres, que hablen solamente de esos géneros en específicos, como también hay memes para estudiantes, para emprendedores. Entonces, en esos nichos también hay micronichos, que son, por ejemplo, hombres con barbas o emprendedores en marketing digital, en Forex. Entonces ya son micronichos, personas que tú puedes hablar de memes y que esas personas tengan esos mismos gustos, entiendan un chiste, por ejemplo, si es un chiste de Forex, quizás una persona de otro área no lo va a entender. Entonces trata de crear contenido específico para un sector o un micronicho o un nicho, para que así vayas dominando en ese nicho o micronicho. Y eso te va a permitir a ti también, que este es el punto fundamental porque debemos crear un nicho o un micronicho, es saber las necesidades de nuestro público, hacernos experto en eso, en aportar soluciones, en saber todo lo que necesitan, sus anhelos, sus gustos, qué venderles, qué ofrecerles, cuáles soluciones ofrecerles. Eso es lo que nos va a hacer a nosotros como marca personal, como empresa, porque al final lo que nosotros queremos, por más que nos guste las plataformas, es generar ingresos haciendo lo que más nos gusta. Y tienes que tener en cuenta esto. Hazte un experto en tu nicho, hablando de ese sector. Eso te va a permitir a ti tener capacidades para ir teniendo peso en tu nicho. Otro ejemplo sencillo es la fotografía. La fotografía hay miles y miles y podría decir millones de fotógrafos, fotógrafos de todo tipo. Tú crear una cuenta de fotografía no es una novedad. Por ende, tienes que buscar un estilo fotográfico y un nicho fotográfico para crecer y dar a conocer tu cuenta. Primero tienes que escoger de qué tipo de fotografía vas a hablar, tu estilo y a qué público te vas a dirigir. Por ejemplo, fotografía es tu sector. Entonces, ¿qué tipo de fotografía vas a publicar para destacar de la competencia? Puede ser fotografía para parejas, fotografías de bodas, fotografías de eventos, fotografías de, digámoslo así, de modelos, fotografías a deportistas, un sector donde puedas, digámoslo así, destacar. No tampoco que te limites, también puedes escoger un estilo que sea ya un estilo más visual, que pueda permitirte destacar de la competencia, porque lo que queremos es destacar y que tú también hagas una comunidad con gustos, intereses diferentes, o por lo menos que tú domines en ello. Luego ya de conocer eso, ya vamos a lo que es un micronicho. Por ejemplo, en lo que es modelos. Existen muchos modelos, modelos femeninos, modelos, digámoslo así, de películas, de modelos de bailarinas, un sinnúmero de modelos hay. Entonces tú vas a elegir qué tipo de modelos te vas a dirigir, si es posible. Te recomiendo que tampoco hagas una acotación muy acotado, que no te permita de hecho encontrar personas interesadas. Por ejemplo, hacer una acotación que te reduzca mucho el tráfico, sino una acotación que te permita encontrar seguidores y también a la vez que te permita tú conocer tu público y entender, dominar sus necesidades, conocerlas, aprendértelas, ofrecer soluciones y ese tipo de cosas. Y en Instagram yo dudo que eso sea difícil, porque Instagram tiene millones y millones de usuarios con intereses, gustos distintos. Bueno, ya de saber esto, ya esta es básicamente nuestro primer resumen de lo que es nuestra primera clase y es básicamente escoger un nicho, conocer cuáles son esas cualidades. Así que espero que te haya gustado esta clase.
Si quieres una clase más extendida sobre el tema, te recomiendo que nos sigas en nuestra clase de tips Instagram 0 a 100, nuestro curso completo donde te enseñamos a cómo crecer, a cómo vender en Instagram desde 0 a 100. Así que no te pierdas la próxima clase donde vamos a estar hablando de lo que es el pilar número 2. Así que ya sabes, hasta la próxima clase.